urinarios o de ningún otro tipo. Al hemoleucograma de ingreso tenemos una anemia de 10,8 de volúmenes normales, eh, con una trombocitopenia de 14.000, sin afectación en l- la creatinina, con una PCR elevada. Se le hizo una prueba de embarazo inmunológica que fue negativa, un CUMS directo negativo. Se le calculó el índice de producción reticulocitaria, que fue de 3. Se le realizaron unos tiempos de coagulación que fueron normales y se le realizó una tomografía simple de cráneo por las quejas de la cefalea. Inicialmente fue catalogada como una PTI. Se le inició un manejo con dexametasona. Sin embargo, persiste con el sangrado, anemizando, que llega hasta una hemoglobina de 7. Se solicita un extendido de sangre periférica y se encuentran esquistocitos en una cruz. Se le realiza un panel autoinmune con ANA, CENA, C13-4, los cuales eran negativos o normales, y se le investigan otras causas infecciosas como hepatotropos y VIH, que fueron negativos. Además, una ecografía de abdomen sin hepatosplenomegalia y una LDH y una bilirrubina total elevadas a expensas de la indirecta. Ahorita retomaremos el caso al final. Entonces, ¿qué son las microangiopatías trombóticas? Son un grupo heterogéneo de desórdenes caracterizados por tres características, valga la redundancia: trombocitopenia de consumo, una anemia hemolítica microangiopática, es decir, no es autoinmune, no es inmune, va a tener un CUMS negativo, usualmente, y en el cual usted también va a demostrar un daño isquémico orgánico, independiente del órgano. Porque eso es importante hablar de esto, porque la PTT tiene una alta mortalidad. Si bien es raro. Antes de los recambios plasmáticos se hablaban de una mortalidad que podía llegar hasta el 100% incluso, y un 20% ya con el tratamiento pues estándar. La penta de Raynaud, que son los hallazgos clínicos en la PTT, en el cual, además de lo que ya se mencionó de las MAT, se agrega la fiebre y el compromiso en sistema nervioso central, pues puede ser tan bajo, y usualmente es tan bajo como menos del 5%, y se describe hasta un 40%, pero no todos los pacientes los tienen, la mayoría no lo tiene. Y en cuanto a al SHU atípico, mediado pues por complemento, puede llevar a una falla renal irreversible y no cuenta con un método diagnóstico, a diferencia de la PTT. Además, hay características clínicas que no ayudan a diferenciar entre las MAD, entre ellas, y descartar una u otra rotundamente. Y hay un manejo que es diferente entre ellas mismas por diferentes cuestiones fisiopatológicas que ahondaremos después. Entonces, en las clasificaciones, pues básicamente se va a dividir en las primarias, que son eh, el atípico, el SHU atípico y la PTT. La PTT va a ser inmune o congénita. Y entre las causas secundarias, pues hay múltiples causas que siempre pues, debemos tratar de buscar e incluso sospechar. Eh, en las primeras que están viendo a mano derecha, pues son las que más evidencia tienen de alguna alteración o que sean mediadas también por complemento, en las que esto nos va a servir para llegar a darle, en caso necesario, pues alguna terapia que sea mediada por complemento. Entonces, puede ser por causas secundarias como el embarazo, incluyendo un HELP, un síndrome hemolítico urémico clásico, mediado pues por la E. coli o Shigella, una hipertensión maligna, desórdenes autoinmunes, trasplantes de órganos sólidos o de células de médula ósea, cáncer, medicamentos o metabólicos, incluso con las deficiencias de la cobalamina. Entrando a hablar de la epidemiología, pues traemos estos dos estudios principalmente que nos pueden hablar de eso. Uno argentino que reclutó aproximadamente 300 pacientes y otro francés que reclutó aproximadamente 564 pacientes para ver la etiología de las MAT. A mano izquierda está el argentino y a mano derecha ustedes van a ver el francés. En el argentino de la mano izquierda, pues lo llamativo, y es importante, que en las edades
de los niños, la relación mujer-hombre va a estar conservada. Sin embargo, van a ver que cuando se está aumentando la edad, pues esta relación tiende hacia favor de las mujeres a que la presenten mucho más y siendo mucho más frecuentes en edades edad- edades medias. Además, en los hallazgos de ellos encontraron pues que las causas primarias contaron sumadas más o menos un 50-60% entre el atípico y la PTT, y entre causas secundarias encontraron el 16%. En el estudio francés encontraron que las causas secundarias fueron aproximadamente de un 94% explicadas en su mayor cantidad por infecciones, más o menos un 35%, dentro de las que destacan bacterias, ¿sí? La E. coli, la Shigella, el estafilo, el strepto, el neumococo, incluso virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis C, influenza VIH, e incluso parásitos y hongos. Eh, en el embarazo también fue frecuente encontrarlos hasta un 37%. En las malignidades hasta un 20%, medicamentos asociados, sobre todo inhibidores de la calcineurina, como tacrolimus y everolimus, etcétera, hasta un 27% aproximadamente, y trasplantes, 18%. El resto de las condiciones autoinmunes, pues fue menos del 10%, y otras condiciones asociadas, pues como deficiencias de folatos, de vitamina B12, fueron muy bajas. Entonces, en el enfoque inicial, lo que vamos a hacer, después de haber tenido una trombocitopenia ya confirmada, que son valores menos de 150.000, o un descenso al menos del 25% del basal, eh, haber demostrado la anemia hemolítica microangiopática y que obviamente no sea inmune, es decir, con un CUMS negativo, usted va a identificar o tratar de identificar si tiene algún daño de órgano blanco, pues para clasificarla dentro de este síndrome. Entonces, va a indagar sobre todo los síntomas neurológicos, si hay confusión, convulsiones, stroke. Estos en particular confieren una característica de alto riesgo en estos pacientes y nos van a obligar a tratarlos de manera diferente. Síntomas pulmonares, que pueden ser desde una disnea hasta una hemorragia alveolar. Manifestaciones renales, como una disminución en la tasa de filtración glomerular, un nefrítico, un nefrótico incluso. Cardiovascularmente, con infarto o no, hipertensión, una estenosis arterial o periférica, gastrointestinal, diarrea, sangre, náuseas, vómito, dolor abdominal y alteraciones visuales, dolor, visión borrosa o incluso una oclusión pues retiniana. En cuanto a los esquistocitos en la sangre periférica, es importante tener en cuenta que más de 1% o más de 2 por campo AP se correlacionan mucho con una MAT. Y la ausencia de estos no excluyen el diagnóstico. Entonces, si usted sigue sospechándolo, pues debería o llamar al laboratorio para que la que lo revisa vuelva y lo revise buscando esquistocitos. O si no, pues que repetirlo cada 12 a 24 horas es algo que proponen incluso las guías. Hay otras cuestiones que pueden dar esquistocitos en extendido de sangre periférica. Dentro de ellas, pues las más comunes son pacientes recientemente llevados a válvulas protésicas o que las tengan o que tengan un bypass, incluso coronario o arterial, pero hay otras que también lo pueden dar. Entonces, en esta fase diagnóstica, pues vamos a tener que demostrar la anemia hemolítica microangiopática que no esté mediada pues por autoinmunidad. Vamos a pedirle el extendido de sangre periférica, recuento de reticulocitos, el LDH, la aptoglobina, bilirrubina y vamos a empezar a evaluar el órgano blanco afectado. Básicamente, pues hay exámenes que se piden usualmente para todo el mundo. Entonces, creatinina, el uranálisis, el BUN, las transaminasas, un perfil hepático completo, electrolitos, entre otros. Y es importante acá tener en cuenta, como las guías también mencionan, que siempre que tenga un paciente con sospecha de MAD y esté pensando sobre todo que sea una PTT,
deba pedirle una troponina de ingreso y de inicio, tenga o no tenga síntomas, porque eso confiere un factor de más alto riesgo y predice desenlaces adversos como compromiso de stroke, mortalidad, compromiso cardíaco cerebral, y se refieren a valores de cortes que estén incluso mayores a 0,25 en las últimas guías del 2025, actualización por la ITSH. Además de eso, hay otros autores que también indican que desde el ingreso sea importante pedirles, además de lo mencionado, para descartar una CID, los tiempos de coagulación, un dímero D, un fibrinógeno, y siempre hay que pedir una actividad de la AMS-13. Si bien no está y es muy difícil de consecución en nuestro medio, se demora mucho, se pueden demorar hasta 2, 3 semanas incluso, que ahorita ya vemos que se puede hacer. eh, Siempre es importante, no solamente para el diagnóstico de la PTT, sino para descartar las otras causas y darle el rule out a la PTT. Y si usted tiene un ADAMS 13 que está a menos del 20%, pues usted va a buscar un anticuerpo o un inhibidor eh, que le pueda explicar pues una causa autoinmune. Y dependiendo del cuadro clínico del paciente, pues usted ya va a buscar o cultivos en materia fecal o la toxina Shiga, si tuvo una reciente diarrea, si tiene otros hallazgos que lo hagan pensar en déficit de vitamina B12 o alteraciones en estas como macrocitosis, unas poiquilocitosis, unas anisocitosis importantes, neutrófilos hipercimentados, otras cosas, pues usted va a pedir los estudios respecto a eso. En cuanto a las patologías autoinmunes, pues puede ser el inicio, pero también puede ser un lupus o una enfermedad autoinmune que se está exacerbando. Entonces, algunos proponen que hacerle un screening inicial cuando se, se presenta así, eh, al menos de anticoagulante lúpico, ANAS, CENAS, y ya según su sospecha, su probabilidad de pretest, pues pedirá entre otras patologías que ya veremos más adelante. Y en la parte infecciosa igual, VIH, cultivos o según su sospecha. Y la biopsia renal, pues eso nos lo irá definiendo también la evolución del paciente y el tipo de compromiso. Y obviamente ya por un equipo multidisciplinario. Entonces hay varios diferenciales en cuanto a enfermedades que pueden presentarse como una MAT, no solamente las causas primarias. Vamos a empezar a hablar algunas características específicas. Entonces la PTT es la que más baja los recuentos plaquetarios. Usualmente se describe que menos de 30.000, usted la debe considerar siempre, sobre todo si no está elevando tanto la creatinina, eh, al menos que no sea más de 2 miligramos de cilitro, o que no sea una elevación pues tan importante, tan marcada, con los tiempos de coagulación normal, y no va a consumir ni C3 ni C4, y obviamente el AMS 13, ahorita lo veremos, la actividad está a menos del 10%. En cuanto a las medidas por complemento y por la toxina Shiga, van a disminuir las plaquetas, ¿cierto? Usualmente no bajan de, de 30.000, 50.000, pero la elevación de la creatinina va a ser acá marcadamente y probablemente es de las que más se eleva. Y asociado, usualmente son pacientes con una hipertensión arterial importante. Los tiempos de coagulación usualmente están normales, pueden consumir el C3 si el C4 se mantiene normal. En cuanto a las enfermedades autoinmunes reumatológicas, pues son varias las que se pueden presentar así, desde un síndrome antifosfolípido primario asociado al lupus, o el lupus incluso por sí solo, eh, una crisis renal esclerodérmica, las vasculitis, sobre todo las vasculitis ANCA, y también está descrito la dermatomiositis. Pues obviamente, dependiendo de el cuadro clínico, los antecedentes, pues nos iremos por una por otra. Eh, Básicamente, disminuyen todas el conteo, pueden llegar a disminuir el conteo plaquetario, pero no es tan marcada como en otras. Y sí puede haber una afectación importante en la parte de la creatinina. Y me quiero detener algo en la crisis renal esclerodérmica, eh, porque el 90% se presenta con hipertensión arterial marcada. Sin embargo, hay un 10% que se puede presentar con una tensión arterial normal.
y acá se hace difícil el diagnóstico. Siempre hay que tenerlo en cuenta en un paciente con esclerosis sistémica difusa, con anti-RNA polimerasa 3 y que haya tenido una exposición reciente a unas dosis de esteroides de al menos 15 miligramos, es lo que se describe, aunque pueden hacerlo incluso sin estos, pero estos son como factores de riesgo. Lo otro importante en las asociadas al síndrome antifosfolípido es que si usted tiene un anticoagulante lúpico, pues va a tener prolongado el TTP gracias a este. Y eh, básicamente en las autoinmunes todas pueden consumir C3 y C4, menos en el síndrome antifosfolípido, y usted va a guiar sus paraclínicos según la sospecha de la enfermedad específica. En cuanto al CID, a la CID va a haber una disminución de las plaquetas, eh, no va a ser así tan marcada la elevación de la creatinina, va a haber un TPT prolongado, tiempos prolongados, también puede haber consumo de C3 y C4, pero usted va a tener además de eso un dímero de elevado y un fibrinógeno bajo. En esta CID aguda, pues recordemos que hay más riesgo de hemorragias y en una CID crónica hay más riesgo de trombosis. Y en cuanto a la hipertensiva, pues básicamente usted se va a dar cuenta que la hemólisis se dé antes de las 48 horas o se dé rápidamente cuando usted controla la presión arterial del paciente. Es más un diagnóstico pues, de exclusión realmente cuando usted no encuentra algo más, como también el de las inducidas por medicamentos. Em, Importante también en estas otras causas, adentrándonos algo en la trombocitopenia, cuando usted tenga un paciente con sangrados y asociados a trombosis, pues hay que pensar varios diferenciales, entre esos las MAT, el síndrome antifosfolípido, sobre todo el catastrófico, el HIT, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la trombocitopenia inducida por medicamentos, la trombocitopenia inducida por vacunas, pueden tener un comportamiento así e incluso algunas de ellas dar esquistocitos. En cuanto a los medicamentos, son muchos los que se describen. Los más asociados usualmente son el tacrolimus, el everolimus, eh, pero hay otros que se describen también como las penicilinas, metronidazol, valaciclovir, trimethoprim-sulfa. En cuanto a antineoplásicos, trastuzumab, tamoxifeno, que se usa mucho, eh, el nintedanib, la vincristina, entre otros. Y entre antiplaquetarios, el clopidogrel, prasugrel, ácido valproico, la quetiapina también, la cocaína, la oxicodona, el bupropión, la simvastatina y los estrógenos progestágenos también están asociados. Pero siempre es algo de descarte cuando ya se descartan las otras causas, muy probablemente. Entonces, ya centrándonos, cuando usted ya tiene la sospecha en que sea una MAD primaria, pues van a haber características que lo pueden guiar u orientar, diferentes a las que ya hemos mencionado. Entonces, en cuanto a la PTT inmune, puede ser congénita, se presenta más en niños, pero también se pueden presentar en adultos. En cuanto a la típica, es una prevalencia similar, en más o menos 1 a 1, ¿sí? Entre adultos y niños. En la medida por complemento, no todos los pacientes van a tener trombocitopenia, más o menos un 85%, ¿cierto? En los hallazgos neurológicos, si bien es clásico y pueden haber compromisos más severos en la PTT, pues el resto, como la SHU o la SHU atípica, también pueden tener manifestaciones hasta casi un 50%. La trombocitopenia es más severa, como ya se mencionó, y en las otras pues va a ser menos severa. En la disfunción renal va a ser menos severa en la PTT y más severa en la SHU atípica o en la SHU. Acompañado no de una hipertensión maligna, es más común usted tenerlo en un SHU atípico o en un SHU, hasta el 60% aproximadamente, y en cuanto al compromiso cardíaco está más descrito en la PTT inmune. Otra cosa que sí hace parte de la penta de Reynolds, que le puede ayudar a diferenciarlo, es cuando los pacientes presentan fiebre, a diferenciarlo de un SHU atípico, que hasta el 25% lo pueden tener. Y en síntomas abdominales, pues es similar, pero es un síntoma pues, muy inespecífico, pero se describe más en el 35% de los pacientes con PTT. En cuanto a la actividad del ADAMS-13, si bien para la PTT se requiere que esté menos del 10%,
en otras condiciones también puede haber una disminución. Entonces, cuando usted la tiene de 10 a 20, entra la duda realmente de- del diagnóstico y tiene que ser un ejercicio clínico juicioso. La PTT entonces es un trastorno raro, 2 a 6 casos por millón, la mortalidad es muy alta, previamente al uso de las plasmaféresis, 90%. Ahora con el tratamiento estándar hasta el 20%, es más común en mujeres y de raza negra, más o menos la relación es de 2 a 3 mujeres por cada hombre. Es la que menos insuficiencia renal causa, menos de los 10% de los pacientes requieren diálisis y se produce por una deficiencia grave de la actividad del ADAMS 13, menor al 10%, ya sea hereditario, eh, que es más o menos un 5%, es un síndrome raro, y adquirido en el cual hay anticuerpos, normalmente IgG, que inhiben la capacidad proteolítica de esto. ¿Qué es entonces el ADAMS 13? Básicamente es una proteína que cliva, ¿cierto? Una metaloproteinasa del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, recordemos que hace parte de la cascada de coagulación y pues si no lo cliva, pues va a predisponer a que se formen multímeros, se agreguen y se forme coagulación y además en esa microvasculatura se lleve a una isquemia tisular y por eso sea que veamos los esquistocitos, que no son más que los glóbulos rojos fragmentados. Hay múltiples jugadores, como describe este artículo, conocidos. Dentro de estos, pues la deficiencia severa, otras condiciones predominantes fueron las ya mencionadas, ciertas subtipos en el HLA, por ejemplo el DRB11, la obesidad por sí misma. Y algo importante a tener en cuenta, que también nos va a servir para el manejo, son factores predisponentes o precipitantes, como la inflamación, infecciones, el embarazo o algunas otras. Pero hay otros jugadores que de momento no se conocen en realidad y pues hace falta más ahondamiento en la fisiopatología o que tantas implicaciones tenga. Entonces, el diagnóstico necesita menos del 10%. Si usted tiene una actividad de más del 10%, debe pensar en otro diagnóstico. El problema es que usted no lo va a tener tan rápido usualmente. Pero, ¿cómo se hace la medición de la actividad? Es una transferencia por tres tipos de métodos: una quimioluminiscencia, una ELISA por detección de sustratos cromogénicos, un FRETS. Y cuando usted ya demuestra la actividad menos del 10%, usted debe pedir niveles de inhibidores. Usualmente lo que se mide son los anti-ADAMS 13, que son de tipo IgG. Si le salen positivos, usted ya dice que es autoinmune. Si le sale negativo, le queda realmente la duda y es importante tenerlo en mente porque ciertos estudios describen como hasta el 20% en el seguimiento no era que fueran, no tuvieran anticuerpos, sino que no le estaban viendo ni IgM o IgA. Entonces usted puede repetirlos en el paso del tiempo y debería, si sigue, pues medir al menos con la IgM y IgA también. Si definitivamente usted no demuestra ningún tipo de anticuerpo y la actividad de la AMS 13 sí está caída a menos del 10%, ya sea en las recaídas o incluso en la remisión, usted puede pedirle las mutaciones y ya tendrá pues una PTT congénita y si no, pues de causa desconocida. Es importante medirlos, los inhibidores, antes de las sesiones de la plasmaféresis, porque obviamente eso va a barrer los anticuerpos. Y hay causas de ADAMS 13 falsamente disminuido, falsamente elevada. Falsamente elevada, un periodo de incubación prolongado posterior a la toma de la muestra, y falsamente disminuido, una hiperbilirrubinemia o con la mezcla del EDTA y in vitro de la ADAMS 13. Eh, en cuanto a los síntomas diagnósticos, pues, por ejemplo, les traigo este estudio australiano, esta corte australiana de 57 pacientes, en los que encontraron más frecuentemente las manifestaciones neurológicas, un 70%, la fiebre un 30%, manifestaciones gastrointestinales un 40%, manifestaciones hemorrágicas 46% incluso, manifestaciones trombóticas y renales
infrecuentemente, más o menos 14 y un 10%. Entonces, importante, siempre en la PTT, compromiso renal grave es infrecuente. Esta otra corte francesa, que pues, fue un cross-sectional, intentó recoger todos los pacientes que de inicio en la adultez con MAD, más o menos 4.000 pacientes, de estos excluyeron 2.900, después quedaron con 939 a los que se les confirmó una actividad de la AMS-13 menos del 10%, y otros fueron por pérdida de datos, pérdida de seguimiento, y en los cuales intentaron en esta tabla comparar qué factores eran los diferenciales entre una PTT idiopática no idiopática. Entonces, donde es más diferente es en la idiopática, hay más pacientes jóvenes. Además, en el conteo plaquetario, que es mucho menor, usualmente rondando los 20.000, y en la no idiopática más de 30.000, y en los anticuerpos anti-ADAMTS13 IgG, un 89% en la idiopática. Este estudio del doctor Atencia, el doctor Edwin y colaboradores, pues básicamente ellos quisieron recapitular pues, pacientes filtrándolos por el CIE-10 que tuvieran que ver con una microangiopatía trombótica. Sin embargo, pues les tocó excluir muchos porque no eran diagnósticos relacionados a una MAT. Quedaron al final con 19 PTT aisladas y excluyeron después otros 46 que si bien tenían MAT, no eran mediadas por PTT. En la caracterización ellos encontraron que la afectación renal era del 68%, donde más o menos un 30% era la lesión renal aguda, síndrome nefrítico nefrótico, la fiebre el 47%, una hipertensión severa al debut 20%, en las partes neurológicas también un 74% aproximadamente, ya fuera desde una alteración de estado de conciencia, cefalea, déficit focal o una convulsión. En los gastrointestinales también un 50%, y en el sangrado ellos lo encontraron frecuente, más o menos un 50%. En la embolia pulmonar, pues fue solo un paciente de los 19, y en entidades asociadas a la PTT que tenían, primaria más o menos un 30%, lupus, un debut del lupus un 20%, una recaída de lupus 26% aproximadamente, eh, entre otras causas como el embarazo 5% o asociadas a otra enfermedad autoinmune, entre ellos el síndrome de Sjögren y la espondilitis anquilosante, eh, asociadas en ese momento. Pero como es un diagnóstico tan difícil el de la PTT y es un reto realmente clínico y tiene que tomar el clínico unas decisiones tan críticas para definir el pronóstico del paciente, se han desarrollado escalas de predicción. Estas son las dos más famosas y más validadas, es el Plasmic Score y el score francés, en el cual, dependiendo el valor de corte que se tome, pues se va a tener mayor sensibilidad o mayor especificidad. Entonces, en un intermedio, tanto para el francés como el Plasmic, va a haber una mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo negativo, sacrificando la especificidad. Sin embargo, cuando se toman los valores altos, ya sea mayor o igual a 2 en el francés o 6 o 7 en el Plasmic, em, se va a tener mayor especificidad y mayor valor predictivo positivo, pero a costa de disminuir algo la sensibilidad. Esto nos va a guiar y va a ser muy importante en el paciente en que usted está sospechando la PTT y se tenga que llenar de razones, de motivos para poder iniciar los recambios plasmáticos y los esteroides, sin esperar el ADAMTS13, porque el ADAMTS13 se va a demorar semanas si es que lo tiene. Se han hecho estudios de validación para mirar eh, la precisión del Plasmic. Esta revisión sistemática y metaanálisis, básicamente ya acá cuando ajustan, les quise traer esto, cuando ya ajustan pues por análisis multivariados según los tipos de estudio y las características de cada uno, porque eran muy heterogéneos, encontraron que tomando un valor de referencia del Plasmic mayor o igual a 5,
pues se mantiene una muy buena sensibilidad con intervalos de confianza cercanos. Y en el plasming mayor o igual a 60, pues aumenta la especificidad, pero decae la sensibilidad. Obviamente, dependiendo, ¿cierto? Para guiar ¿cierto? Los estudios que se vayan a hacer. Y hay otros tipos de estudios que han mostrado cómo la sensibilidad en el plasma y en el francés sí han disminuido en los pacientes ancianos. Entonces, por ejemplo, este estudio mostró que después de los 60 años o más, la sensibilidad caía en estos pacientes utilizando esas escalas y no así con la especificidad que se mantuvo bien y hasta constante e incluso mejor que en otros tipos de pacientes, incluso más jóvenes. Hay otras propuestas, por ejemplo, esta de la Sociedad Internacional de Nefrología, en base a un estudio retrospectivo de más o menos 10 años, eh, tratando de adelantar el índice o la relación proteinuria creatinuria al plasmi o al score francés, en el cual si era menor a 1,2, pues les mejoraba el área bajo la curva y la sensibilidad para poder descartar estas enfermedades, siendo más estadísticamente significativa incluso en el plasmic. Otros estudios se han hecho, sobre todo los franceses, que al parecer investigan mucho en esto, causas de errores diagnósticos y consecuencias. Entonces, estos en el análisis univariado encontraron varias asociadas. Sin embargo, cuando lo ajustaron en análisis multivariado, pues encontraron llamativamente varias cuestiones que se asocian a una demora o en el diagnóstico, o un diagnóstico errado. El sexo femenino, un OR de 2,33, que la hemoglobina no estuviese tan baja, que usted tenga un CUMS directo positivo, pues eso confundiría a todos, pero sí lo hay, aunque usted tiene que investigar otras causas de ese CUMS, hasta un OR de 6,88 y que no tenga esquistocitos o los tenga bajos. Son como los que se encontraron en el retraso diagnóstico. Entrando a lo del tratamiento, pues básicamente el paciente va a tener eh, cuatro líneas grandes, en donde el tratamiento pilar fundamental son los recambios plasmáticos y los esteroides, y el rituximab y el caplacizumab pues van a ser asociados, que usted los puede asociar según la evolución del paciente. En cuanto a los recambios plasmáticos, ¿por qué tienen plausibilidad biológica? Porque usted está eliminando los autoanticuerpos, está reponiendo los niveles de ADAMS13 y está removiendo los agregados del factor de von Willebrand que no están clivados por el ADAMS13. Es importante entender que no se deben de usar esquemas de albúmina, pues porque no tendrían estos efectos que ya mencioné. Es la terapia de primera línea. Ante la sospecha, usted debería iniciarlo lo más temprano posible, en las 4 a 8 horas. Se hacen 1 a 1,5 volemias del paciente y lo debe continuar hasta que tenga unas plaquetas más de 150.000 y una LDH casi normal durante 2 o 3 días. Es superior a las infusiones de plasma en el inmune, ¿sí? Pero pues obviamente en uno congénito, pues las infusiones de plasma son el tratamiento porque pues no tienen el, el, el clivador. En este estudio se demostró que en el inmune, en el estudio del New England del 91, en la PTT inmune, les iba mucho mejor. Se vio en la curva de supervivencia, comparando los recambios plasmáticos con la infusión de plasma, como la mortalidad se reducía estadísticamente significativa y pasaba de un 37% a un 22%, seguido hasta los 6 meses, con número necesario a tratar de 7. Por eso es que siempre hay que hacer los recambios plasmáticos. En los esteroides, la plausibilidad, pues es que es un inmunosupresor y usted, mal que bien, está intentando buscar la disminución de la producción de los anticuerpos.
siempre se han dado. Lo que se discute es si hay dosis bajas o altas, que es mejor o peor. No hay tantos RCT sobre esto. Este RCT de 60 pacientes quiso comparar una dosis alta, definida como 10 miligramos kilo día por 3 días, pulsarlo, con metilprednisolona, y luego con descensos progresivos, y unas dosis bajas con una metilprednisolona de miligramo kilo día, o con la prednisolona, pues. Lo que no encontraron diferencia ni en muerte ni en la remisión, ni en tener una buena respuesta a los 9 días, pero sí en la remisión completa al día 23, pues, tendiendo a favor sobre las altas dosis, un 77% versus un 47%, con un número necesario a tratar de 4 y una P estadísticamente significativa. Las guías últimas y las actualizaciones lo que nos dicen es que inicie los esteroides, una prednisolona 1 miligramo kilo día o una metil a 125 miligramos intravenosa de 2 a 4 veces al día. Si los recuentos plaquetarios a los 3 4 días no incrementan, usted le va aumentando la dosis. Pero dosis más altas, y pero altas dosis de los corticosteroides son usualmente continuadas hasta que usted finaliza los recambios plasmáticos, ¿sí? Y el recuento plaquetario ya está recuperado. Y cuando ya sostenido, después de 5 a 7 días, usted va haciendo un descenso progresivo, más o menos en 3 semanas, de los esteroides. Hay otras corrientes que incluso pues es algo muy frecuente que se hace, de dividir al paciente sobre, pues al menos en nuestro medio, dividir al paciente si tiene características de alto riesgo, ya sea porque tenga afectación cardíaca, con troponina o con ecocardio, si sea asintomático, ¿cierto? Que tenga alteraciones neurológicas, que tenga alteración del estado de conciencia o que el paciente esté muy grave. Esos en nuestro medio son los que se intentan darle pulsos de metilprednisolona y después seguir a una dosis de 1 miligramo kilo día, además de los recambios plasmáticos. El rituximab, pues es un anti-CD20. Eh, Hay algunas guías como el ICTH que lo consideran de la adición de una a los esteroides y los recambios plasmáticos. En recurrencias, agregarlo si no lo había agregado previamente. Y en el manejo preventivo, sobre todo el paciente que tenga una ADAMS-13 menor al 20% o un nivel más alto, pero hayan síntomas clínicos, e incluso lo recomiendan en pacientes que van a ser, pues van a estar en un evento que puede ser desencadenante de crisis de la PTT, como el embarazo. Se da por 4 semanas, a dosis calculada de 375 miligramos por metro cuadrado IV. Y eh, en estos metaanálisis, en la parte A, mostrando sobre el tratamiento agudo, primero hay que entender que pues, los estudios y el N total en A y B pues, son pocos, ¿sí? Algunos estudios tienen más pesos que otros. Y lo otro es que en la parte A, o sea, del tratamiento agudo, hay más heterogeneidad por tau, por I cuadrado, pero hay en el total, en el ponderado pues total, hay una tendencia a favorecerlo. Sin embargo, donde hay menos heterogeneidad, un tau no tan elevado, un chi cuadrado pues tampoco tan elevado, eh, es en la prevención de las recaídas. Si bien solamente hay 2 estudios y uno de ellos es el que más lleva el peso, y solamente con 92 pacientes, es donde probablemente sirva más. Pero las últimas recomendaciones internacionales, si bien era la guía colombiana que salió el año pasado, recomienda la adición del rituximab después de 2 días que usted ya la inició, los recambios plasmáticos y los esteroides, y no hay mejoría en las plaquetas o clínicamente o empeoramiento en pacientes que tengan algún, alguna plausibilidad del uso del rituximab, por ejemplo, en pacientes autoinmunes, entre ellos el lupus, el más mencionado, y básicamente esos serían los casos. En cuanto al caplacizumab, es una molécula relativamente nueva,
Es un nanocuerpo contra el dominio A1 del factor de von Willebrand que evita la interacción de con la glicoproteína 1B, pues y disminuyendo el desencadenamiento de la microangiopatía y toda la fisiopatía, ¿cierto? Pero no cambia el mecanismo fisiopatológico que lleva finalmente a la PTT. Se describe el uso continuo previamente al inicio de las plasmaféresis, incluso 15 minutos antes, y lo debe de continuar al menos 30 días una vez finalice los recambios plasmáticos. Hay dos estudios pues, pivotales que fueron el Hércules y el Titán. Lo que demostraron el desenlace primario es que disminuyeron el tiempo de respuesta clínica de 4,9 a 3 días y de 2,88 a 2,69 días. El Titán en la exacerbación de 11 a 3 en el total, una recaída después de los 30 días de 8 a 0. Y en el Hércules, llamativamente, en desenlace secundario tuvieron un compuesto de muerte, recurrencia y evento tromboembólico. Sin embargo, uno cuando va a ver ese desenlace secundario, pues se da cuenta que el que más arrastra es la recurrencia de la PTT, pero no así el del evento mayor tromboembólico, porque fueron igual en ambos grupos, y la muerte relacionada a la PTT, sí, pues fue mayor en el grupo eh, que no recibía el tratamiento. Los efectos adversos más importantes eh, fueron sangrados, ¿sí? Un 65 veces un 48%. Sin embargo, es donde entra la duda si realmente es costo efectivo, porque una única dosis del medicamento vale $7.700 y a 30 días $270.000. En un medicamento que le va a disminuir el recuento, le va a aumentar pues el recuento plaquetario más rápidamente, que le va a disminuir la recurrencia temprana y donde queda la duda realmente sobre la muerte y el desenlace de la muerte y los eventos tromboembólicos. Entonces, el manejo, pues básicamente va a depender. Usted va a iniciarle los recambios plasmáticos, los esteroides. Si usted puede medir la AMS-13, no considere el caplacizumab como una opción, considere el rituximab. Si usted le ve la actividad de la AMS-13 menor al 10%, considere el inicio del caplacizumab o continúelo y considere añadirle rituximab para evitar sobre todo las recurrencias. Si la actividad es más del 20%, le suspenda el caplacizumab, considere otros diagnósticos y si es borderline, pues ya es juicio clínico porque como vimos, usted puede no tenerla tan baja o puede tener otras condiciones que también le disminuyan menos del 20% y no menos del 10% eh, la actividad de la AMS-13. Hay varias definiciones importantes. La respuesta clínica, más de 150.000, con un LH menos de 1,5 límite superior normal, sin evidencia de órgano blanco que empeora. Una remisión clínica, respuesta clínica sin intercambios plasmáticos y cicaplazumab después de los 30 días. Una remisión completa es que tengo una remisión clínica y un nivel normal de Adams 13. Esa es la total o parcial si tiene una AMP13 solamente por niveles de 10 al 20. Una exacerbación es que si antes de los 30 días de la suspensión del caplacizumab o los recambios plasmáticos, después de haber logrado la respuesta clínica, pues recae, eso se presenta más o menos en un 15 al 20%. La recaída puede ser clínica o solamente por AMPS13 solo si tenga una disminución menos del 20%, incluso sin síntomas o sin otras alteraciones en las plaquetas, y clínica menos de 150.000, con o sin síntomas, pero con una OMS-13 menos del 10%, eh, se presenta más o menos de un 40 al 50%. Y el refractario sin respuesta al tratamiento a los 30 días. Y hay factores de riesgo para la muerte, los ancianos, el estado de alteración del estado de conciencia, el compromiso cardíaco, la elevación del troponina, lesión renal aguda, SB, cáncer, sepsis, ADAMS-13 bajo indetectables y anti-ADAMS-13 altos. Entrando a hablar sobre la medida por complemento o el SHU atípico, la relación de hombre a mujer es 1 a 1. En los niños un 40% se presenta, en adultos un 60%. Hay una consanguinidad hasta en un tercio de los casos y las mutaciones genéticas pueden ser tan altas como hasta un 60%, pero
Si bien hay mutaciones, no se pueden desencadenar sin un disparador previo. No hay un método diagnóstico para diferenciarlo a diferencia de la PTT. Requiere un ejercicio juicioso y una exclusión sistemática de las otras causas de la MAT, principalmente PTT y SHU. Y antes de los inhibidores del C5 que ya vamos a ver, 50% quedaban en diálisis y 25% se morían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una activación espontánea exagerada de la vía alterna del complemento. Recordemos que pues, todas las vías del complemento lo que quieren formar es el complejo de ataque de membrana, con la C3 convertasa, C5, y este complejo de ataque de membrana no solamente va a generar un daño tisular activando vía intrínseca y extrínseca, activando factor 10, generando trombina y esta misma trombina actuando positivamente sobre C3 y C5. Entonces es un círculo vicioso para que haya destrucción del tejido, microtrombosis y se dé pues este estado procoagulante, esta lisis celular y esta activación endotelial. Hay una teoría que se llama la de los dos hits, en la cual usted tiene la alteración genética, se hace manifiesta posterior a un segundo disparador. Hay múltiples genes, pero todos son muy polimórficos y eso precisamente lo hace que haya una penetrancia baja dependiente. El que tiene mayor penetrancia es el CFH, entre otros el MSP, más o menos el 20%, y dependiendo de esa alteración genética va a ser o pérdida en la fusión o ganancia en la función. Hay unas variables dentro de estas que le van a conferir mayor mortalidad o no, mayores desenlaces adversos o no. Y usted también, además del genético, puede tener una causa adquirida, que son usualmente anticuerpos anti-SFH que inhiben la capacidad proteolítica, pero pueden haber sin causa clara más o menos un 30%. Dentro de otras causas secundarias se describen hasta en anormalidades genéticas mediadas pues, por complemento, proteínas del complemento, como la hipertensión maligna, que puede llegar hasta el 50%, y en infecciones, además. En este estudio, pues esta cohorte brasilera que reclutó 35 pacientes pediátricos, 40 adultos, encontró 66,6 variantes en los estudios genéticos, donde fue más común el CFH, con un 100% del compromiso renal, 37% bajaban el C3, 56% eran mujeres y una edad al diagnóstico de más o menos 20-21 años. Por un registro del 2017 al 2020 en donde en total fueron 75 pacientes. Em, Centrándonos en los pacientes adultos en la presentación, era muy frecuente la hipertensión, casi el 80%, la fatiga y la creatinina elevada. En cuanto a las variables paraclínicas, la trombocitopenia no era tan severa, moviéndose en rangos desde 53.000 hacia adelante, pues con una media de 89.000, los esquistocitos hasta el 70%. Había proteinuria incluso, aunque la mayoría era un rango no nefrótico, un 55%, y con un consumo del C3 en un 75%, aunque hubo un paciente pues, que consumía el C4. Esta revisión sistemática, si bien no estaba, no se ha publicado aún, pues encontré que básicamente quería evaluar pues el compromiso de extrarrenal de este típico, más o menos era un 20-30%, donde se describe el 30% sistema nervioso central, 30% gastrointestinal, cardiovascular el 16% y insuficiencia renal el 13%, y había una mortalidad del 9% para el síndrome en total en pacientes desde 3 meses hasta 66 años, que reclutó 890 pacientes en total. No hay un biomarcador específico, se han intentado pues varias, se han propuesto varias, pero realmente no hay ninguno. Más prometedor puede ser el C5b9. Tampoco hay una escala diagnóstica, sin embargo hay algunos artículos que las proponen, sin embargo no están validadas, pero me parece importante traerlo porque hay ciertas características que nos van a aumentar la probabilidad o nos van a disminuir la probabilidad de este síndrome, entonces, ¿qué nos pueden aumentarlo? Una mujer menor de 45 años con historia familiar de un síndrome atípico, pues un show atípico, una ausencia de la hipertensión o que no viniera tomando antihipertensivos, que no tenga
una hipertrofia ventricular izquierda que requiera diálisis, que tenga un C3 consumido incluso, y hay cuestiones que nos van a disminuir esa probabilidad, como una rápida evolución hacia la resolución, evolución hacia pues que se esté resolviendo el cuadro en menos de 48 horas después de usted controlar la presión, y en la biopsia que haya ausencia de trombosis en el glomérulo, pues en la renal. En el tratamiento es importante mencionar que los recambios plasmáticos se usan cuando usted tenga una MAD indiferenciada, antes una sospecha de PTT, por la alta mortalidad que puede llegar a tener, pero la utilidad es incierta en estas medidas por complemento porque depende mucho de la mutación y no disminuye la sobreactivación del complemento. Eh, Hay otras que sí sirven realmente, que es el bloqueo del complemento. Los que se han estudiado son el eculizumab y el ravulizumab, uno cada 2 semanas, uno cada 8 semanas, o si es menor de 20 kilos o 40, cada 4 semanas. ¿Qué hacen? Inhibir la cascada final del complemento C5 y son primera línea en estas más medidas por complemento, pero usted no debería considerarlo en un paciente con enfermedad diarreica aguda, que lo haga pensar en SHU típico, una que ya tenga una OMS 13 menor del 10%, o lo haga pensar pues mucho en una PTT, que la función renal mejore espontáneamente, que no tenga una lesión renal prominente. Y en este estudio, que pues es como el pivotal, lo que se demostró es que en pacientes con más daño renal persistente, a pesar de plasmaféresis 4 días o durante 8 semanas, se aumentó el recuento plaquetario de 73.000 sostenidamente. El estado libre de la MAT, sin requerimiento de PLEX, ni diálisis, ni otras cuestiones, sostenidamente al 26 y a 62% en más del 80% de los pacientes, y en los enlaces secundarios hubo cambios renales en los que aumentaron la tasa de filtración glomerular e incluso pacientes pasaron de enfermedades, terapia de reemplazo renal, grado 4 o 5, y previo a la existencia del C5, pues 70% terminaban en grado 5, eh, u otros llegaban a la muerte. No existe un consenso sobre la suspensión, de un tercio a un 50% recaen e idealmente deben ser vacunados 2 semanas antes para gérmenes encapsulados. También en este artículo demostraron cómo el inicio temprano de esto puede predecir la respuesta sostenida al nivel renal en la tasa de filtración glomerular, a diferencia de cuando se hace después de los 7 días. Entonces vemos el comportamiento en las gráficas. Sin embargo, hay muchos estudios y medicamentos que se están tratando de probar, en esta vía de los complementos para esta patología en específica, que aún están en desarrollo. En cuanto al SIU típico, que es mediado por la toxina Shiga, pues el 90% de los casos es presentados en niños. Normalmente es una enfermedad diarreica y disentérica, pero está mediada por cuando usted tenga una microangiopatía trombótica, un daño renal y una diarrea, un dolor abdominal en los 7 días previos. Es importante que la piense, mediada por E. coli, el serotipo 0, o 157H7, o la sigue la disentería de tipo 1. El 10% hace SHU, una mortalidad del 4%, una enfermedad renal crónica del 18% y terminal hasta el 3%. ¿Por qué se da? Porque hay una unión al glipolipídido GB3 que está muy presente en el endotelium glomerular. El tratamiento es de soporte, evitar antimicrobianos, pues porque esto puede llevar a exposición antigénica mayor. Eh, Queda la duda del eculizumab, si bien en este estudio que hicieron en niños, de 100 niños, no encontraron diferencias al administrarlo, ni en la tasa de filtración glomerular, ni en terapia de resolución, ni en, eh, terapia de reemplazo renal, ni en la resolución de la MAT. Llamativamente este estudio que me encontré, pues este reporte de caso en una crisis renal esclerodérmica y una paciente que no respondía a nada después de IECAS, calcioantagonistas, recambios plasmáticos, eh, se le intentó poner eculizumab y respondió favorablemente. Y acá podemos ver en las biopsias renales cómo esa expresión del C5b9 se redujeron ostensiblemente con el uso del eculizumab. Entonces podría ser otra posible, eh,
diana en estas enfermedades autoinmunes. Entonces, básicamente resumiendo, usted en emergencia va a detectar el síndrome, sospecha una PTT, le inicia urgentemente los recambios plasmáticos más la prednisolona a la dosis de pulsos o de 1 mg/kg con metil, y ya hospitalizado, pues va a intentar diferenciar ese subtipo de esa MAT eh, con exámenes y otras cuestiones para guiar ya su manejo pues como con más calma. Eh, Esta tabla resumen, es importante, demuestre la microangiopatía trombótica. Según el compromiso del órgano blanco, pues va a dirigir los exámenes y su probabilidad pretest. En los diagnósticos igual. Y según ese diagnóstico, pues usted le va a dar el manejo. Además de la, ya lo visto, pues básicamente esta refiere que si usted tiene una más de causa no clara o que no está respondiendo al manejo inicial, usted debería considerar el uso empírico del eculizumab o ravulizumab. Si bien esto no está respaldado en guías, es una propuesta que hacen en este artículo reciente. La resolución de la paciente de la viñeta clínica, pues se le hizo el Plasmic, score de 7 puntos, alto riesgo, o sea, aumentamos la especificidad. Se le hizo un diagnóstico de la PTT sin necesidad de la AMS-13, que llegó a las 2 semanas y estaba a menos del 10%. Se le hizo una troponina I que salió elevada, así fuera asintomática cardiovascularmente, porque recordemos que esto nos da mayores factor de riesgo de predictores de pues, mal pronóstico. Se le hizo la ecocardio, que fue normal. Recibió los pulsos por 3 días del 13 al 9 y posteriormente 50 miligramos. Se le hizo la plasmaféresis, en total recibió 19 sesiones. La última fue el 3 de octubre. Posteriormente, a los 3, 4 días, como vieron que no estaba mejorando el recuento plaquetario, se le inició el rituximab, llegó a las cuartas dosis, pero a pesar de esta triple terapia, pues se definió usarle el caplacizumab desde el 23 de septiembre, que básicamente en la parte de abajo es donde ustedes ven que empiezan a aumentar esas plaquetas sostenidamente. La paciente fue dada de alta sin efectos adversos y actualmente pues en seguimiento por hematología ambulatoria. Y eso es lo que les traía el día de hoy. Quedo pendiente a cualquier discusión o comentario. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. La profe, ¿cómo Muy bien, está? me parece que hiciste una muy buena presentación, muy completa, pues a todo lo que es el enfoque de microangiopatías trombóticas. Por recomendaciones y recuerda un poco el tiempo para dejar espacio a la discusión y siempre terminar con unas conclusiones que finalmente en este proceso académico es lo que te queda pues en el aprendizaje. En microangiopatía trombótica siempre hay, digamos, ante la duda y la sospecha diagnóstica, ante la alta morbimortalidad, y incluso como lo mencionaste, sin AMS 13, casi que empezar tratamiento, esperando el reporte, pero eso no nos indica que debemos esperarlo para iniciar. Esta paciente en especial, y como mencionaste, como tienen isquemia de algunos tejidos, no les debe hacer biomarcador cardíaco, independientemente si hay o no síntomas. Y eso al ser un factor de mal pronóstico, incluso un factor de recurrencia, en este tipo de pacientes, independientemente de eso, deben recibir manejo con rituximab. Así no, porque también se considera pues que es de origen inmune. Y ya pues caplacizumab es en nuestro medio, acá en esta paciente se usó, y si bien está avalado pues por los estudios Titán y Hércules, es altamente costoso, más ahora pues para un sistema de salud que está desangrado. Pues yo creo pues que es una muy buena alternativa y en esta paciente en especial respondió muy bien. Hay una pregunta que uno siempre se hace y es ¿en qué momento hasta qué momento usar los recambios plasmáticos, ¿cierto? Precisamente porque esta paciente tuvo 2 sesiones de recambios plasmáticos, la primera fue como por unos 10 días y luego tuvo una recidiva.
De lo que revisaste, ¿cuál ha sido como la media de recambios plasmáticos y hasta cuándo es ideal usarlo? Profe, pues realmente los recambios plasmáticos, pues usted debe mantenerlos hasta al menos usted asegurar que tenga el paciente más de 150.000 plaquetas y una LDH menos de 1.5, el valor de referencia por al menos 2 o 3 días, ¿cierto? Después. Sin embargo, esta paciente, pues sí tuvo una terapia muy prolongada y en enfermedades autoinmunes se describe de 3 a 5 recambios plasmáticos y ya después considerar incluso otros diagnósticos, pero sí en ella se extendió bastante. Es muy bien, pero digamos, en las primarias casi que el tratamiento, casi que la media que tuvo ella, incluso hasta 18 sesiones, ella tuvo 19. Y lo que mencionaste, aunque el recuento plaquetario esté normal por encima de 150.000, porque ya tuvo 150.000 2 días consecutivos, es importante la LDH. Cuando le suspendimos la plasmaféresis, aún seguía con LDH alta, estaba por encima de 1.5 veces, digamos que ese fue el origen de la recidiva, porque después volvió a molizar y quedó nuevamente el reinicio de la plasmaféresis. Pues con esos valores que mencionan, ya uno considera que puede ser efectivo, y pues más en ella que se inició el caplacizumab, que idealmente debe iniciarse con la plasmaféresis, eso fue después por temas de autorización, eh, pero eso, digamos, es la efectividad de la terapia. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces damos por finalizada la reunión de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, feliz día.